Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo en primer lugar quería agradecer a Antonio que haya pensado en mí para poder participar en esta interesante jornada donde se hace homenaje a la Constitución de 1978 y por supuesto a Pepe Tudela. Pues, además aprovecho para felicitarlo por la actividad tan notable y tan importante que lleva realizando desde hace mucho tiempo mediante la Fundación para estimular el pensamiento colectivo en España y en particular el pensamiento constitucional. Yo voy a ajustarme estrictamente al contenido de mi ponencia, que no está en este tomo, sino en el siguiente, ¿no?, el que está todavía por salir. Y voy a hablarle a todos ustedes de la reforma constitucional. Intentaré ser lo más breve y lo más preciso posible, pero créanme que esto es una operación muy difícil cuando se habla de este tema. Y voy a empezar recordando la figura de un gran profesor, de un gran constitucionalista italiano, Zagrebelsky, que nos hablaba de la enorme responsabilidad que existe cuando alguien se pone a hablar de la necesidad de la reforma de la Constitución, porque parece que con eso está deslegitimando la precedente o la que se va a reformar. Esto es así, y entonces yo soy consciente de esa grave responsabilidad, yo creo que todos somos conscientes, pero también somos conscientes de que cuando hay crisis política, hay crisis institucional, hay crisis social, hay crisis económica y hay una debilitación, por así decirlo, por recurrir a las materias que ponía antes la profesora Viglino, de los elementos de la legitimidad, tanto de la legitimidad de origen como de la legitimidad de ejercicio, creo que no es ni mucho menos desafortunado plantear la reforma de la Constitución cuando hay que reforzarla, actualizarla, relegitimarla, vivificarla, y eso está ocurriendo con la Constitución española en muchos aspectos, pero yo insisto, me voy a limitar exclusivamente al ámbito de la organización territorial del Estado. Y en este punto yo quiero recordarles a ustedes cómo la respuesta ofrecida por el constitucionalismo histórico español en esta materia pues siempre fue, hablo de tónica general, configurar a España como un Estado unitario, un Estado centralizado, simbolizado desde luego por la monarquía, que ha sido el eje político a lo largo de muchos años en nuestro país, convertida efectivamente no en un poder, pero sí en determinados momentos lo fue. Ahora mismo no es un poder, pero sí lo ha sido en el constitucionalismo histórico y ha sido su eje, insisto en ello, salvo en cortos periodos de excepción. Como contrapunto y relación a esta pauta de prevaleciente dinámica, vamos a decir, unitario-centralista, solo encontramos en nuestra historia, antes de la Constitución del 78, dos grandes intentos que tienen un signo distinto, que se gestaron lógicamente por la intrínseca y arraigada pluralidad que tiene nuestro país. Esto no se puede desconocer. Y también por la creciente afirmación de las aspiraciones de autogobierno de algunos territorios, fundamentalmente Cataluña, pero no exclusivamente. Yo soy andaluz y también puedo recordar y rememorar hitos de nuestra historia, sobre todo a principios del siglo XX, donde también floreció, aunque mucho más débilmente, pues la idea autonomista. En cualquier caso, lo cierto es que los dos intentos de ir contra ese centralismo unitarista, como todos ustedes saben, coinciden significativamente con las dos repúblicas. La primera, la república, pretendió afrontar la cuestión territorial mediante el proyecto de establecimiento de un Estado de cuño federal, de tal manera que prácticamente vino a copiar, tanto en la forma como en el fondo, y de manera simplificada, podríamos decir, a la propia Constitución norteamericana. Mientras que la Segunda República lo que hizo fue ensayar la compatibilidad de un llamado Estado integral con la autonomía de las regiones. Pero quiero llamar la atención sobre que ni una ni otra tentativa de solución podemos descartarla así de plano directamente porque no llegaran a triunfar, porque realmente no tuvieron fortuna política. Las circunstancias de la historia no se lo permitieron, ni hubo tampoco el tiempo necesario para que se pudieran mostrar su eventual virtualidad y eficacia. La primera experiencia, como saben, se gestó y se consumió en unos solos meses. Estamos hablando del año 1873. Dentro del ojo del huracán, de una situación extraordinariamente convulsa. Ya saben ustedes que se desembocó en la anarquía del cantonalismo y
La segunda experiencia, me refiero a la de la Segunda República, no llegó a tener tampoco mucha fortuna. La segunda, llevada muy parcialmente a la práctica, como todos ustedes saben, a lo largo de un quinquenio de grandes tensiones sociales y políticas en medio de una intensa crisis económica, hay que recordarlo también, fue arrasada finalmente por la sublevación militar y la guerra civil. Y desde luego volvió no ya a un régimen centralista, sino a un régimen de claramente organización totalitaria del Estado. Si el intento federal contaba con un proyecto prefigurado y acabado, es lo que yo quiero ahora subrayar, pero que ni siquiera fue discutido en el año 1873 y quedó superado por el desastre con el que finalizó la República del 31, lo que se consagró en la Constitución fue un modelo descentralizable que no se pudo desarrollar sino muy parcialmente y de una manera altamente conflictiva en Cataluña. Recordemos, la Constitución de 1931, la única autonomía que hubo durante todo el quinquenio fue la catalana, pero la catalana sufrió avatares de todos conocidos, tanto en 1932 como en 1934, y finalmente donde se disolvió la autonomía, acabó la autonomía, pero fue recuperada después de las elecciones de 1936 por el breve espacio que se abrió hasta la sublevación militar. Bien, lo que quiero decir es que tampoco en el momento constituyente del 78 se estableció un modelo definido de organización territorial de la Constitución, sino que lo que se dispusieron fueron elementos básicos para un Estado igualmente descentralizable en el título octavo, a partir del reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones en el artículo 2 y una tácita delegación en el legislador extraordinariamente amplia para que, me refiero al legislador orgánico, para la competencia de concretizar y en algunos casos cerrar los múltiples enunciados de reforma de apertura, quiero decir, presentes en el mencionado título. Lo que se abrió, por tanto, a esto quiero llegar, es un modelo, es un proceso autonómico. Podemos decir que si bien en el año 1873, 1931 y 1978 hubo un rotundo rechazo del centralismo, esto es claro, hubo un rechazo obvio del centralismo y una indudable aspiración al mismo tiempo al establecimiento de la autonomía regional, bajo distintas formas, evidentemente, en ninguno de estos momentos se pudo fraguar propiamente, por diferentes razones, una neta y clara voluntad constituyente que fuera capaz y estuviera en condiciones de sostener eficazmente un modelo claramente definido de Estado. Por eso, creo yo, que la Constitución territorial sigue estando recurrentemente abierta en canal. ¿A la espera de qué? Pues a la espera de una constitucionalización adecuada y efectiva que permita vertebrar nuestro Estado con la eficacia y la estabilidad necesarias. Evidentemente, en fin, no quiero yo pecar de reduccionista y decir que me pueden ustedes decir, bueno, es que eso es una Constitución, un planteamiento formal, porque que no hubiera un modelo definido en la Constitución tampoco quiere decir que todos los problemas provengan de ahí. Pero esto es el reflejo a nivel normativo, a nivel constitucional, de todos los factores y de todos los problemas que impidieron que hubiera una constitucionalización efectiva. Y desde luego, cuando se consigue una constitucionalización efectiva, cuando se consigue abrochar adecuadamente un texto constitucional, es cuando se puede conseguir eficacia, cuando se puede conseguir normatividad y, por supuesto, conseguir efectividad para el conjunto del sistema político. Y, desde luego, cuando se consigue ese abrochamiento en la propia norma constitucional, es cuando se consigue la legitimidad de origen para un concreto sistema de organización territorial del Estado. Desde 1978, el legislador estatal y las propias nacionalidades y regiones, una vez que se constituyeron así como la riqueza también, vamos a decirlo, de las experiencias políticas de todo tipo, pues han venido configurando, han venido concretizando los perfiles característicos de un avanzado Estado autonómico, cuya denominación ni siquiera está en la Constitución. Y vino la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como todos sabemos, a ir precisando de manera casuística los pilares doctrinales en los que se está asentado la Constitución territorial. Y en este dilatado y complejo proceso, en el que no puedo entrar obviamente en detalle, son muchos los conceptos y muchas las soluciones que se han venido tomando precisamente
de las experiencias federales comparadas. Esto es innegable. El sistema se ha caracterizado así por una gran flexibilidad, se ha construido de modo gradual, ha llegado a ser y a funcionar en su estadio más reciente como un sistema federal en los hechos y, sin duda, en general, creo yo, de manera bastante aceptable y exitosa. Porque a este sistema debemos, en buena parte, muchos de los logros que se han alcanzado en España en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el desarrollo político, en el desarrollo cultural, desde la culminación de la transición hasta nuestros días. En definitiva, lo que quiero subrayar es que la lógica del Estado autonómico es la misma que la de un Estado federal y ha tendido a funcionar progresivamente con sus problemas, con sus deficiencias, como si de un Estado federal se tratara, pudiéndose decir que constituye un supuesto claro de prefederalismo, que se mantiene siempre, o se ha mantenido siempre y se sigue manteniendo en la órbita o en el campo de atracción, pudiéramos decir, del Estado federal. Estas palabras no son mías, son del profesor Pedro Cruz Villalón, que ha estudiado este tema abundantemente desde hace muchísimos años, y en ese sentido se podrían citar otros muchos autores, pero yo quisiera traer aquí a colación algo que me parece más gráfico todavía que lo que dice Pedro Cruz Villalón, que es el profesor Herder, un gran constitucionalista alemán, que lo caracterizó acertadamente hace ya muchísimos años como una forma de protofederalismo. Sin embargo, el Estado autonómico yo creo que no es formal ni propiamente un Estado federal acabado. Se puede decir que en España llevamos muchísimo tiempo inmersos en un proceso de federalización, eso sí, en curso y por tanto incompleto. Y de ahí que la reforma que eventualmente se emprenda deba tener, en mi opinión, un sentido federativo de culminación, tipo holding together, que no pudo tener en el proceso constituyente del 78 ni ha tenido tampoco antes en nuestra historia. Como no existió entonces una voluntad expresa constituyente en este sentido, el Estado autonómico no dispone de la específica legitimidad que le aportaría esa voluntad constituyente. Ojo, no quiero decir que no sea legítimo el Estado autonómico, lo es, obviamente, porque surgió de la Constitución. Pero al no estar el modelo dentro de la norma constitucional, esa pérdida de legitimidad de origen del modelo se ha hecho notar, y eso es una brecha que ha continuado abierta y sigue abierta en nuestro sistema desde hace mucho tiempo. Y, por supuesto, por esa razón tampoco tiene el Estado autonómico la plenitud y la coherencia de los rasgos organizativos y de funcionamiento que sí suelen tener las formas federales. Al contrario, yo creo que presenta importantes carencias, importantes incoherencias en su estructura, en la articulación, el funcionamiento, que han sido ya ampliamente estudiadas y conocidas, se han hecho análisis ad nauseam ya de todos estos problemas, no lo voy a repetir aquí, pero todo lo cual, creo yo, ha acabado afectando en tiempos de aguda crisis, vuelvo al planteamiento de Paloma, que me ha parecido muy sugerente, a que también venga adoleciendo de una merma en su legitimidad de ejercicio. Y esa legitimidad, tengo que decirlo también para ser ecuánime, ha sido muy alta, extraordinariamente alta, por lo menos hasta finales de los años 90. Y a todo esto que estoy diciendo se suma un desgaste importante, el desgaste que está sufriendo desde la pasada década en un frente doble. Por un lado, el proveniente del nacionalismo radical, excluyente, secesionista, que en su desigual conjunto ha crecido exponencialmente en Cataluña en los últimos años, sobre todo desde la sentencia del Estatut, la sentencia 31/2010, permaneciendo, por supuesto, latente el independentismo que repuntó, recordémoslo, y se expresó con notable fuerza, con notable potencia en el País Vasco a principios de la década de 2000 con el llamado Plan Ibarretxe, y que obviamente puede resurgir en cualquier otro momento porque está, insisto, latente, aunque pueda surgir bajo otras formas o bajo otras circunstancias. De hecho, ya está asomando porque en estos días, como ustedes todos saben, se está debatiendo sobre la reforma estatutaria con la exigencia de incluir en el estatuto el derecho a decidir. De otro lado, porque desde determinadas posiciones nacionalistas de la derecha hispana, aunque este constituya o haya constituido hasta ahora un riesgo menor, se viene presentando interesadamente al modelo autonómico como
una organización territorial en buena medida responsable de lo que está pasando, responsable de la crisis económica, de un caos organizativo monumental, un mensaje que está teniendo pues un calado no despreciable en un sector de la opinión pública y que está tomando ahora nuevos vuelos como consecuencia de la deriva del proceso, de la extraordinaria fragmentación política que vivimos en nuestro país y los resultados de las recientes elecciones catalanas, que han despertado pues de manera notable a una buena parte de esa derecha hispana a la que antes me refería, sin ponerle más apelativos. Bien, con este planteamiento preliminar voy a referirme, yo sí, a una posible reforma de la Constitución y para ello voy a intentar dar algunas claves en sentido federal. Yo considero que la Constitución del 78 necesita una reforma profunda. Y la necesita no solo en el ámbito de la organización territorial del Estado, sino en otros muchos ámbitos. A mí me han quedado ganas de preguntar antes a Paloma, a raíz de su planteamiento, me parece muy sugerente en el plano de las coordenadas de las legitimidades, por la cuestión de cómo reformar en la Constitución los elementos sociales. Pero, claro, esto no podría llevar muy lejos y yo no voy a hablar, por tanto, de ese tipo de reforma, ni voy a hablar de otras en el ámbito de la representación o en el ámbito, en definitiva, de la calidad institucional. Son muchos los temas que hay que tratar. Considero que también son necesarios, pero me centro en lo territorial. Los partidos políticos que están siendo extraordinariamente renuentes a abrir este proceso, yo creo que ya no tienen que asumir de una vez que no se pueden demorar más la reforma de la Constitución. Y que el resultado tiene que ser ineludiblemente el fruto del diálogo y del pacto, de grandes cesiones y de grandes transacciones recíprocas, de compromisos compartidos, porque jurídicamente así lo exige el procedimiento de reforma, obviamente, pero sobre todo porque políticamente la reforma tiene que servir para que todos podamos tenerla como marco para articular democráticamente las condiciones de vida en común en toda España. El objetivo de la reforma tiene que ser adecuarla a la realidad de nuestro tiempo para poder asegurar su normatividad y, por tanto, su eficacia. Desde luego, una reforma constitucional no tiene por sí misma, todos lo sabemos, propiedades taumatúrgicas, ni es ninguna panacea, pero un pacto constitucional renovado con una voluntad clara sobre un modelo específico de cuño federal, insisto, con independencia de nominalismo. Vamos a dejar los nominalismos aparte, porque todos sabemos lo cargados que están los nominalismos, especialmente en nuestro país. Pero en sentido federal, de cuño federal, pudiéramos decir, permitiría abrochar constitucionalmente la gran asignatura pendiente de nuestra historia sobre la organización, articulación e integración territorial del Estado español. Quiero destacar que yo hablo de reforma, no de proceso constituyente. No necesitamos un proceso constituyente, como por el contrario afirman algunas fuerzas políticas. No lo necesitamos porque los grandes principios, los valores, los elementos sustanciales de reconocimiento y protección de los derechos, los poderes divididos y sus relaciones recíprocas, así como las grandes instituciones, si no entramos en detalles, como se suele decir, están bien establecidos y bien ordenados en términos generales en la Constitución. Insisto en algo todavía más importante. Tampoco la situación política que estamos viviendo exige ineludiblemente un proceso constituyente, pese a la gravedad incluso del desafío soberanista alimentado por algunas élites y determinados sectores del nacionalismo catalán más radical y exacerbado. Hay que resaltar, creo yo, esta idea. Necesitamos una reforma amplia y profunda, eso sí, pero no solo por este conflicto, sino porque así lo demanda el conjunto de nuestro sistema político. Y esta reforma requiere el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la propia Constitución, es decir, los que se concretan en los artículos 167 y 168
que lo que exigen son mayorías específicas. En un caso mayoría de 2/3, en otro caso mayoría de 3/5, según se aplique el procedimiento agravado o según se aplique el procedimiento ordinario respectivamente. Sin duda esto es una gran dificultad, ¿para qué lo vamos a negar? Esto es evidente, pero no es mayor que la que tienen también los procedimientos de reforma de otros países, de otras constituciones de nuestro entorno. No se me escapa a mí, obviamente, que la dificultad mayor está situada en otro plano. La dificultad mayor está situada en la extraordinaria dificultad de conseguir la aceptación mayoritaria en los territorios que tienen la asimetría política, digámoslo así, de un arraigado nacionalismo hoy en buena parte independentista. Este es el problema. Y es verdad que quienes se han caracterizado por sostener un independentismo irredento nunca van a ser convencidos por ninguna reforma. Ya lo han dicho y lo predican habitualmente. Al menos que hiciéramos una que abriera la puerta inmediata al reconocer el derecho a decidir, es decir, a la secesión. Pero eso no va a pasar, evidentemente. Y, sin embargo, yo quiero ser algo más optimista, por difícil que sea. El número de nacionalistas de esta condición, me refiero a los radicales y a los independentistas, podríamos decir, de todo independentismo, que no piensa en ninguna otra alternativa, hoy por hoy es menor del bloque que pudiéramos decir conforma el nacionalismo moderado junto con la mayoría no nacionalista. Y aquí entiendo que hay un terreno y una clave que explotar. Hay una posibilidad de seguir esa opción de encuentro con una buena reforma que se mantenga en el espectro de una profunda descentralización política en un Estado compuesto y pluralista, como revelan los datos demoscópicos disponibles, creo yo. ¿Por qué? Porque estos vienen manifestando la existencia de una neta mayoría si sumamos a quienes están a favor de mantener la estructura del Estado tal como está, más los que quieren el Estado autonómico pero con más autogobierno de las comunidades, más quienes somos partidarios, como yo lo soy, de una reforma en sentido federal que racionalizara nuestro actual estado de las autonomías. Claro, todo esto bajo el presupuesto de que hubiera una verdadera voluntad de llegar a acuerdos y ser realmente pluralistas, porque es que en este país se nos llena toda la boca de la palabra pluralismo y no nos queremos dar cuenta que para que haya pluralismo y llegar a algo común hace falta ceder y transigir y ponerse de acuerdo y llegar a compromisos compartidos y no pretender imponer nuestro propio esquema a todos los demás. Y eso es lo que está sucediendo ahora en España. Bien, dicho esto, que son ideas sencillas y que todo, en buena parte pueden ustedes compartir conmigo, habría que hablar de en qué perímetro concreto de reforma nos tendríamos que mover. Permítanme que utilice la expresión perímetro porque me parece muy significativa. Algunas veces dice, es que los socialistas cuando habláis de reforma constitucional no concretáis. Es que, es que antes de la concreción se tiene que hacer por el consenso, por el compromiso y el diálogo, el pacto que se pueda llevar a cabo. Si queremos tener una idea previa de lo que queremos hacer, evidentemente cada fuerza política la tiene, y nosotros la tenemos, y lo hemos dicho y lo tenemos puesto por escrito, blanco sobre negro. Lo que pasa que se ha extendido esa especie de mantra, incluso por los periodistas, y seguro que no se han leído ni nuestro programa electoral, y por lo tanto no siguen diciendo eso, extrañamente. Es más, yo puedo decir aquí públicamente, aunque no lo voy a sacar a relucir, que desde hace años tenemos en Andalucía, en el marco de la Fundación Alfonso Perales, un documento en el que hemos seguido, como ha hecho Antonio, con el tema lingüístico de la Constitución y hemos establecido, con arreglo a un modelo federal, el texto de cada uno de los artículos que necesitarían reforma para convertirlo en un modelo federal del tipo del que estoy hablando. Pero evidentemente sería una insensatez política que nosotros sacaremos eso ahora a la palestra. En la situación en la política que estamos y en el debate que ahora mismo hay establecido, porque además inmediatamente se generaría una dinámica de discusión que no es la adecuada. La dinámica de discusión tiene que ser
la de establecer un perímetro sobre el que discutir, que es lo que está tratando de hacer ahora esta comisión territorial que se ha creado en el Congreso de los Diputados con todas sus limitaciones, y a partir de ahí poder llegar a algún tipo de conclusión que nos permita avanzar y luego poder eventualmente hacer o no una reforma constitucional en la Comisión Constitucional. Bueno, esto es un excursus para explicar por qué voy a hablar de elementos así, a grosso modo, muy generales, de aspectos concretos de ese perímetro al que me estoy refiriendo. Yo lo llamo mejor, más que nada, me gustaría llamarlo claves para la reforma. Y como he dicho antes, dejo de lado todas las que tienen que ver con el Estado social, el Estado democrático y el Estado de Derecho. Quiero decir que hablo de reforma en sentido federal, porque importa la racionalización, la mejora, la incorporación a la Constitución de nuestro modelo de organización territorial, reordenando el Estado autonómico en esta dirección, en tanto que ya es de facto federal, como antes decía, porque ha evolucionado con su lógica, porque ha evolucionado con una estructura asimilable en términos generales a los sistemas federales hoy existentes, pese a que son todos ellos tan diferentes entre sí. Es que muchas veces se dice el modelo federal. No hay un modelo federal. Hay muchos modelos federales. Pero sí hay una idea federal, y hay un concepto federal, y hay unos principios federales, y hay unas técnicas del federalismo. Y lo que nosotros propugnamos es un modelo federal constitucionalizado, porque es a lo que se renunció justamente en la Constitución de 1931 y en la de 1978. Y de esta manera sería la desembocadura lógica, yo a veces incluso digo casi natural, del proceso que ahora se ha seguido, y con la experiencia acumulada que ya tenemos, pues sería un indudable punto de encuentro. No estaríamos haciendo algo nuevo, sino que estaríamos dando forma y mejorando algo que ya tenemos. Y entonces, desde ese punto de vista, el punto de llegada sería un punto de encuentro y al mismo tiempo un punto de salida, porque a partir de ahí tendríamos ya un modelo claro establecido en la norma constitucional, y eso permitiría afrontar las tensiones territoriales que venimos arrastrando desde hace ya más de un siglo, y con una conflictividad extraordinariamente fuerte que hoy se está revelando, como ya se reveló en la Segunda República en el caso de Cataluña. Bien, quiero subrayar también el papel de este proceso evolutivo que se ha seguido en la práctica política desde hace ya 4 décadas de manera muy desordenada, de manera desestructurada, de manera permanentemente abierta, incluso, si me lo permiten, con muchas ocurrencias, y siempre dependiente, y esto lo quiero subrayar, de la intervención excesiva de un tribunal constitucional que se ha convertido a la fuerza, a su pesar, en un órgano delimitador permanente de las competencias. Y eso no puede ser un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional no puede estar ahí solo para estar delimitando de manera permanente las competencias. Un tribunal puede resolver controversias jurídicas que tienen una dimensión política, obviamente, pero no puede ser un delimitador de las competencias. Pero a eso le obliga el sistema de distribución de competencias que anidó en el texto constitucional del 78. Igualmente podríamos decir de la financiación, de las relaciones intergubernamentales que plantean pues, los problemas de un diseño inadecuado en la norma constitucional. Todo esto requeriría adoptar muchas medidas concretas que serían, desde mi punto de vista, y simplificando mucho, perdonadme, porque ya quiero ir acabando, que serían las siguientes. En primer lugar, incluir en la Constitución, como sugiriera el Consejo de Estado en su informe de 2006, una mención expresa a todas y cada una de las comunidades autónomas que integran el Estado por el orden de su constitución en comunidad autónoma en castellano y en la lengua propia. Me pueden decir, bueno, esto no tiene ninguna importancia, eso es lo de menos. No, sí que la tiene. Tiene mucha importancia que en la Constitución estén claramente definidos cuáles son los territorios. Porque si estamos hablando de federalizar, y ya de hecho se ha producido esa federalización, eso tiene que acabar anudado y concretado con precisión en la norma constitucional. Aparte de ser elemento de integración y otras cuestiones que cabría traer aquí a colación. En segundo lugar, si hubiera consenso, yo abogaría por una cláusula en el título preliminar alusiva a la naturaleza federal del Estado, junto a su carácter social y democrático de derecho.
Pero entiendo que aquí se pueden producir numerosas reticencias, lo entiendo, y por tanto estaría dispuesto a huir de ese nominalismo siempre y cuando que quedara clara la naturaleza federal del Estado. La regulación del Senado como Cámara que tanto por su composición, por su estructura, por sus funciones represente real y eficazmente a los territorios. Miro a Eva y me río porque sé que ella sostiene, y también Carlos, una concepción y una visión diferente del Senado, y ellos abogan más bien por su supresión que por su mantenimiento reformado, ¿no? Bueno, eso puede ser motivo también para luego discutirlo en el debate. Por otra parte, creo fundamental que se realice un reconocimiento pleno de las singularidades y sus efectos y consecuencias. Lengua propia, cultura, foralidad, organización territorial, peculiaridades históricas de derecho civil, insularidad y ultraperifericidad. Ya están en buena medida en la Constitución, lo que hace falta es establecerla con un grado mayor de precisión y alcance que eso pudiera tener en la norma constitucional. Además, como especial contribución a una política de integración, podría, entiendo yo, desconcentrarse, la palabra no es muy precisa, pero sí gráfica, en los territorios determinados órganos e instituciones centrales, con excepción obviamente de la Jefatura del Estado y también del Congreso de los Diputados, que son los órganos que tienen que estar, lógicamente, por razones obvias, en la capital del Estado. Pero, ¿qué impediría, poniendo un ejemplo del que se ha hablado también, y a veces se ha vituperado el ejemplo, pero yo lo voy a sacar a colación otra vez, ¿qué impediría que pudiera haber un establecimiento del Senado en Cataluña? Eso sería un elemento de integración notable, de orden simbólico. Y probablemente ustedes sabrán que no hace falta que yo me refiera a casos concretos, pero en el constitucionalismo comparado tenemos precisamente ejemplos de este tipo de distribución de órganos que consiguen precisamente integrarse más en el conjunto, es decir, desarrollar ese sentimiento de pertenencia que muchas veces falta en algunos de nuestros territorios. Por otro lado, llevar a la Constitución los principios de lealtad y colaboración, así como los aspectos sustanciales de los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación intergubernamental, además, y esto es importante, de los llamados procedimientos compartidos, que son un hallazgo porque han sido puestos en pie por los estatutos llamados de segunda generación y que el Tribunal Constitucional en sus términos generales ha considerado conforme con la Constitución, y que pueden ser muy interesantes porque permiten la mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones por parte del Estado en materias que son de su propia competencia, sin obligar por ello al Estado a desdecirse de su competencia, a renunciar a su competencia y a sus capacidades de todo orden que esas competencias le otorgan, pero sí inserta a las comunidades autónomas en el procedimiento de toma de la decisión, y eso genera, evidentemente, no solo protección para los intereses propios de las comunidades autónomas, sino también, simbólicamente, integración. Como antes yo decía, es que nuestro país está falto de integración. Se manifiesta clarísimamente en las relaciones bilaterales. Estamos en un país donde hay 17 maneras de relacionarse entre el Estado y la comunidad autónoma, porque las relaciones son fundamentalmente bilaterales, no ya solo en Cataluña o en el País Vasco, sino incluso también en el resto de las comunidades autónomas. Y todo esto, implicaría mejorar esa capacidad de integración y de establecimiento de foros, elementos, mecanismos, instrumentos que permitan esa colaboración y cooperación. También hace falta rediseñar el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas conforme a un modelo que sea más claro, recogiendo en la Constitución las facultades competenciales concretas del Estado a partir de una tarea que ya ha realizado con profusión el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional y los estatutos de segunda generación pueden ser un ejemplo, una especie de guía, de modelo para poder rediseñar el conjunto de ese sistema de distribución de competencias, concretando, insisto, con la mayor claridad y precisión posible las competencias que el Estado va a tener.
reduciendo al máximo también las competencias compartidas. ¿Para qué? Para evitar conflictos. Los grandes conflictos existen en función de las competencias compartidas, que son la mayoría de las competencias que ahora mismo tenemos en el mapa de la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, precisar el alcance y el procedimiento de definición y regulación de las bases, el mecanismo principal de compartición de competencias, entendiéndolas como principio o mínimo común normativo que debe establecerse por regla general mediante normas con rango de ley. Esto me pueden decir, bueno, eso ya está, eso ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Cierto, pero cabe una especificación más clara normativamente en la propia norma constitucional. Y además, añadiendo esto que voy a decir ahora, que me parece fundamental, establecer como cláusula residual que todo lo que no se atribuye al Estado por la Constitución puede ser de competencia autonómica. De tal manera que todo esto implicaría señalar vectores de precomprensión de cómo tendría que reordenarse el sistema de distribución de competencias para mejorar nuestro sistema, que es extraordinariamente conflictivo. También habría que fijar en la Constitución, creo yo, los elementos fundamentales y básicos del sistema de financiación, conforme a un modelo que garantice, además de la suficiencia y la corresponsabilidad, la solidaridad interterritorial en términos de equidad, manteniendo el peculiar sistema, por otra parte, de conciertos garantizado por la disposición adicional primera al País Vasco y a Navarra. Yo no estoy de acuerdo con quienes plantean la supresión. ¿Por qué? Pues porque ese es un elemento fundamental, derecho diferencial de los vascos, y si se intentara eliminar por razones históricas, por razones políticas, por razones culturales, sociales, eso podría acabar siendo un auténtico desastre y añadir un conflicto innecesario a todos los conflictos que ya tenemos. Pero lo que no se puede hacer esto es haciendo dejación de lo que no se puede hacer dejación, y es conseguir que no haya desigualdades entre territorios. Y en ese sentido se puede introducir una modificación que estableciera un mandato de actualización, por así decirlo, del régimen foral, dirigido a hacer posible una contribución ajustada que no genere desigualdad y que satisfaga las exigencias de solidaridad interterritorial. Y también creo, y ya voy terminando, que habría que establecer una mayor garantía de la autonomía local y de la suficiencia y sostenibilidad en la financiación, quizás distinguiendo los municipios según su carácter urbano o rural, potenciando el impulso de la cooperación intermunicipal y, por otra parte, la Constitución necesita algo que para mí es clave. Normalmente cuando hablamos de reforma de la Constitución no solemos referirnos a Europa, y es clave Europa. Nosotros formamos parte de la Unión Europea y no tenemos reglas adecuadas para la relación entre el Estado y la Unión Europea. Necesitamos una buena cláusula de articulación de España y la Unión Europea a partir del pluralismo territorial interno, porque ya no nos sirve el artículo 93, se nos ha quedado muy escaso. Ya era cortito en origen, pero ya se nos ha quedado muy escaso. Entonces es necesario también hacer ese esfuerzo. Por otra parte, ya lo han hecho en otros países sin que haya pasado nada, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Había preparado también unas notas para hablar de Cataluña con más detenimiento, pero creo que con las pinceladas que le he dado tampoco quiero abusar de su atención y de su tiempo. Pero sí quisiera señalar que ante lo que he explicado, creo que con este perímetro, en el que quizás pudiéramos encontrar un punto de acuerdo, si no en todos los puntos, y en la mayoría de ellos, creo que habría aquí ya elementos suficientes para conducir a las fuerzas políticas a la apertura de negociaciones para tratar de converger en el planteamiento de una reforma constitucional en la clave, en el sentido federal al que antes me refería. Una reforma que sea democráticamente satisfactoria para todos, que nos permita alejarnos de las fracturas sociales, políticas y territoriales que hoy padecemos con un exceso injustificado. Obviamente la reforma desembocaría en un referéndum de todos los españoles,
daría lugar a una reforma estatutaria en Cataluña que igualmente sería sometida a referéndum de la ciudadanía catalana, como ocurriría también en los demás territorios, y por lo tanto de aquí no se pueden deducir sino ventajas. Se me puede decir, bueno, ¿cómo vamos a convencer de que la reforma tenga que ser necesariamente federal? En sentido federal. Si no se quiere nominalmente, pues bueno, que no lo sea. Pero en sentido federal sí. Yo quisiera llamar la atención de que el federalismo es evidentemente una ideología, pero es una ideología democrática. Es una ideología que al mismo tiempo es técnica. Y es una ideología que no es partidaria, ojo, no es partidaria, porque en su manto y con ese modelo de organización tienen cabida todas las ideologías políticas y todas las formaciones políticas. A los hechos me remito, pensemos en Alemania o pensemos por ejemplo en Suiza o pensemos por ejemplo en Estados Unidos. Por lo tanto yo no entiendo esa reticencia tan enorme que se ha desarrollado en nuestro país por la cuestión federal. Si es que además la cuestión federal enriquece el sistema político, establece más controles, establece más posibilidades de petición de responsabilidades, multiplica la democracia, porque lo que se hace es potenciar la división de poderes también con una división vertical, y entonces permite por esa razón hacer lo que es la esencia del federalismo, como decía García Pelayo. Lo que se consigue es la síntesis entre igualdad y entre diversidad. Y se consigue armonizar al mismo tiempo el autogobierno con el gobierno compartido, que en definitiva eso es lo que significa que exista un pluralismo territorial y que se permita el autogobierno de esos territorios. Por tanto, esta idea yo creo que debería de repensarse por muchos para darse cuenta de que ese sería el camino adecuado. Hay otra idea sobre la que quiero incidir. Muchos dicen, es que no hay consenso para emprender la reforma. Pero bueno, ¿cómo se va a exigir un consenso a priori? No se puede comprobar si hay consenso. ¿Quién dice si hay consenso o no? Y sobre todo, si se va a generar o no. ¿Es que acaso existía consenso antes de la Constitución del 78, antes de que se sentaran a hablar las formaciones políticas y llegaran a conseguirlo? Pues evidentemente no lo había. Pero yo creo, por tanto, que si los partidos no nos sentamos a la mesa para hablar con calma y sinceramente sobre todo esto, pues no habrá consenso, evidentemente. Otra idea que quiero recalcar. Muchas veces se dice, bueno, es que no hay consenso porque no puede haberlo, porque como mínimo hay que conseguir el mismo consenso que se consiguió como mínimo en el 78, es decir, más. Pero como mínimo lo que se consiguió en el 78. Más sería bienvenido, pero como mínimo lo del 78. No. Porque vamos a ver, esta es una idea equivocada. En el 78 se estaba poniendo de nueva planta un nuevo sistema político democrático. Y entonces se no había marcado un nivel de consenso. Lo que habían unas mayorías establecidas que finalmente dieron por resultado la Constitución con un altísimo consenso, más que lo que exige el artículo 168 actualmente de la Constitución. Pero la Constitución constitucionalizó, es decir, estableció en su procedimiento cómo se cuantificaba el consenso, y el consenso es lo que dice la Constitución en su procedimiento. Si es reforma agravada, 2/3. Si es reforma ordinaria, 3/5. Bueno, si eso se consigue por el debate y el diálogo que se establezca en la sede de la voluntad popular, en las Cortes Generales, pues evidentemente habrá habido consenso, aunque no se alcance desde el 78, digo yo, vaya, yo es que si no, no lo entiendo. Ahora, sí digo, evidentemente que sería deseable que cuanto más consenso hubiera, por supuesto mejor, claro, naturalmente. Pero si no lo hubiera, eso bastaría para hacer, o sería suficiente, que ya es mucho, para hacer una buena reforma constitucional. Pero insisto de nuevo y vuelvo a algo que dije anteriormente. El problema no está ahí. El problema es qué pasaría si no se consigue ese nivel de acuerdo en algunos territorios donde hay una asimetría política característica de Cataluña o del País Vasco. Pues esa es la cuestión, pero claro, yo para eso no tengo respuestas. El constitucionalismo comparado ofrece algunas posibilidades, pero yo no he venido aquí ahora a hablar de eso. Ya termino. Está funcionando en el Congreso de los Diputados, como saben, la Comisión No Permanente de Estudio para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, de la que me siento honrado de formar parte.
Ojo, no confundamos, esta no es una comisión para la reforma constitucional, es una comisión para evaluar el Estado autonómico y para intentar modernizarlo con medidas diversas, que pueden ser legales y, si se proponen medidas de reforma constitucional, pues todo eso tendría que ir, obviamente, a la Comisión Constitucional del Congreso, que es la que tiene la competencia para canalizar esa posibilidad de reforma. Lo digo para aclarar que hoy por hoy, pese a sus evidentes limitaciones, que yo no les voy a descubrir a ustedes aquí, lo cierto es que es el único instrumento del que disponemos para entablar un diálogo político que pueda resultar fructífero, por lo que, creo yo, tenemos todo el deber de aprovecharlo. Si todos nos sentimos concernidos por la democracia, como decimos, todos tenemos la obligación de estar en esa comisión, aunque no estemos de acuerdo, y para decirle a cada uno lo que tenga que decir. Pero eso de no estar, despreciar esa comisión, me parece que no es un ejercicio correcto en una perspectiva democrática y pluralista. Ojalá, por tanto, las formaciones políticas que todavía no han aceptado nombrar a su representante en esta comisión cambien de opinión y se vayan incorporando para participar en la elaboración de unas conclusiones que tendremos que hacer al final, que pudieran dar pie o no a la gestación de unos compromisos para iniciar los trabajos de la reforma constitucional. Creo que esto se lo merece nuestro país, creo que nuestro país lo necesita. Muchas gracias.